París no es solo una bella ciudad literaria donde dicen que se aprende a amar. París es también la segunda tierra para muchos hombres y mujeres del Estado español que dejarían aquí la piel pensando en un retorno imposible. Muchos han muerto, otros vuelven a sus raíces de vez en cuando, pero forman ya parte de este laberinto de refugiados que un día encontraron albergue en Francia y que aquí se quedaron para siempre porque no se les permitía volver. Juan de Diego, casi 70 años, es uno de ellos. Nacido en Barcelona de padres castellanos, Juan de Diego era un joven durante los años 30 que tenía un proyecto de vida. El futuro era para él armónico hasta que la guerra civil, absurda, cruel y hasta cierto punto inexplicable, lo llevaría a la diáspora del exilio. Tenía 25 años cuando fue deportado, el 6 de agosto de 1940, al campo austríaco de Mauthausen. Casi 5 años pasaría en este campo central, llamado Molino de Huesos y clasificado de tercera categoría. Esto significaba que las posibilidades de salir con vida eran casi inexistentes. El presidente de la Amical de Deportados de Mauthausen en Francia, general Saint-Macary, nos cuenta cómo era este campo. Cette maquette représente bien, d'après moi, l'apparence des murs de granit qui symbolisent et qui matérialisent l'implacabilité, la dureté, la brutalité du système SS. Esta maqueta representa y simboliza a través del granito la implacabilidad, la dureza y la crueldad nazi. De los 100.000 deportados que pasaron por Mauthausen, apenas 10.000 estuvieron en este campo central. Todos los demás se encontraban en comandos de trabajo, sucursales donde se trabajaba en provecho de la economía de guerra alemana, no como trabajadores civiles, sino inmersos en el ambiente concentracionario brutal en que el poder se manifestaba en todos sus excesos. C'est-à-dire des succursales de ce camp qui travaillaient au profit de l'économie de guerre allemande. Non pas comme des travailleurs civils, mais dans la même ambiance concentrationnaire, brutale, où le pouvoir SS imposait sa loi. À ce pouvoir SS, les détenus ont pu quand même, grâce à El leurs exceso de efforts, poder grâce à leur imponía su solidarité, propia ley. Los detenidos, sin embargo, se pudieron enfrentar a este poder gracias a sus esfuerzos y solidaridad. Las raíces de este contrapoder se encontraba también en el campo central. Gracias a ello, en algunos comandos se pudo vivir un poco mejor y unas pocas personas lograron sobrevivir para contárnoslo. Que un certain nombre de gens sont revenus pour le raconter. En el hermoso cementerio parisino del Père Lachaise hay monumentos que nos recuerdan a aquellos que fueron convertidos en cenizas por obra y gracia del refinamiento de la criminalidad nazi. Estas piedras también dejan constancia de miles de deportados republicanos nacidos en Galicia, Andalucía, Castilla, Aragón, País Valenciano, Cataluña, etc., desaparecidos para siempre en los campos de Sachsenhausen, donde Largo Caballero sufriría también la deportación y de cuyas secuelas luego ya no lograría recuperarse. De Neuengamme, Treblinka, Bergen-Belsen, Buchenwald y su comando Dora, Dachau, Auschwitz, Ravensbrück, donde muchas mujeres tampoco regresarían, y sobre todo el campo de Mauthausen, en el cual perecería el 70% de los ciudadanos del Estado español que fueron enviados allí.
En la cantera del campo de exterminio de Mauthausen y en su comando de Gusen, más de 5.000 republicanos del Estado español caerían bajo el peso del trabajo, del hambre, de los golpes, convertidos en infrahombres, considerados apátridas, olvidados del mundo exterior, reducidos a la nada. Fueron la escoria de la deportación nazi y fueron los únicos que, al ser liberados, nunca pudieron regresar a su tierra, pues en ella todavía había un régimen que no los consideraba como seres humanos. Por esta escalera de 186 escalones, día tras día estos deportados iban dejando atrás toda esperanza. Por esta escalera que subían una y otra vez acarreando enormes piedras, estos deportados conocerían en toda su profundidad las raíces del horror de la filosofía nazi. Durante 5 años, Juan de Diego conoció la desesperación y la solidaridad, el amor y el odio hasta el límite, la muerte y la lucha por la supervivencia. Juan de Diego representa a todos estos hombres y mujeres que durante años fueron olvidados en nuestro país y es, a la vez, un símbolo del sufrimiento y de la esperanza. Buenas tardes. En 1977, el rey don Juan Carlos puso una corona de flores en el campo de Mauthausen, en Austria. Habían pasado 32 años desde que este campo fue liberado. Habían muerto allí, en este campo, más de 5.000 españoles. Habían pasado españoles republicanos deportados a los campos nazis por casi todo el universo concentracionario nazi. Hoy estamos otra vez con ustedes, en directo, como siempre, desde los estudios de Sant Cugat, para hablar con un testigo excepcional de la barbarie nazi. Quiero agradecer desde aquí la ayuda de la Amical de Deportados en Francia, la Amical General de Exdeportados del campo de Mauthausen en París, y también la ayuda que nos han facilitado los deportados catalanes que tienen su sede en Barcelona. Hola, Juan. Buenas tardes. La primera pregunta que te quiero hacer es que tú tenías 21 años cuando estalla la guerra civil. Tienes 25 años cuando entras en el campo de Mauthausen. Yo quisiera saber qué proyecto de vida tenías entonces, cómo veías el futuro, como joven que eras. Todos los jóvenes tienen una ambición. Yo tenía mis ambiciones. Desgraciadamente, la guerra cortó todas las ambiciones que podía tener. Si la guerra no hubiera estallado y hubiéramos podido vivir en paz en esta tierra que tanto amo, no sé lo que hubiera hecho. ¿Cómo entraste a Mauthausen? ¿Por qué entraste allí? Bueno, todo esto es una cuestión que hay que plantear en su verdadero contexto. Cuando los soldados del ejército legal y leal pasaron la frontera en Francia, nos encontramos con una hostilidad enorme por parte de las autoridades francesas de la época, las cuales estaban bajo la garra de los nazis ya. Y naturalmente los refugiados españoles que éramos entonces, éramos los verdaderos enemigos y los primeros que se manifestaron contra el nacionalsocialismo y contra el fascismo italiano. Y era natural que nosotros, los refugiados de aquella época, no pudiéramos estar al lado de esa gente. Primero, los alemanes nos bombardearon Almería con sus barcos de guerra. Segundo,
con la complicidad de los gobiernos de la época, se destruyó Guernica y nosotros no podíamos perdonar a los alemanes el crimen que habían cometido. Pero tú, ¿cómo eres encarcelado? Porque tú, es muy pronto esto, es el 6 de agosto de 1940. Es decir, nosotros estábamos encuadrados en regimientos de ingenieros y estábamos trabajando para hacer las fortificaciones de la prolongación de la línea Maginot. O sea, que fuiste detenido como francés, digamos. Como francés y como soldado. Los primeros 3 meses nos consideraron como soldados. Fue después. Inmediatamente que las autoridades alemanas, suponemos, y no creo que me equivoque, entraron en contacto con las autoridades españolas de la época y en particular con Serrano Suñer, que era el ministro de Negocios Extranjeros, dijeron que no nos conocían, que nosotros no éramos españoles. ¿Por qué razón no éramos españoles? Y los franceses hicieron lo mismo, es decir, los gobiernos de la colaboración hicieron exactamente lo mismo. Y yo creo que es una de las situaciones más ambiguas que se ha conocido en Alemania, era la de los españoles, huérfanos de todo el mundo. Y es por esta razón que os colocaron el triángulo azul de los apátridas. Bueno, es que eso hay que verlo de la forma. Cada prisionero que entraba en el campo se le daba un triángulo que respondía a político, es decir, aquí están los diferentes triángulos, y a nosotros, con que no nos podían poner el triángulo de rojos, pues, que era el triángulo de los políticos, y para justificar que nadie nos conocía, nos hicieron esto apátridas. Pero eso es gracias a las autoridades españolas de la época y sobre todo al señor Serrano Suñer, que se ha permitido decir en ciertos momentos que la cuestión de Mauthausen era una anécdota. Señores, una anécdota de 5.000 muertos es criminal para un señor que se llama Cristiano. Tú en el momento que entras en el campo y ves aquello por primera vez, ¿lo reconociste? ¿Habías oído hablar de los campos de exterminio nazis antes? Nosotros en la guerra de España ya tuvimos ecos de ello. Y sobre todo porque habían alemanes antinazis, y entre ellos hubo un alemán que se llamaba Hans Weimler, que murió en el frente de Aragón, creo, y ya había él escrito un libro sobre el campo de concentración, el primer campo de concentración, que era el campo de Dachau. Es decir, que en España se conocía ya, pero no se sabía exactamente lo que pasaba en el interior de los campos. Y después, en aquella época, la disciplina era una disciplina absolutamente para los alemanes. Y después las cosas fueron cambiando. Cuando empezaron a invadir toda Europa y fueron entrando en el campo de concentración diferentes otras nacionalidades, ahora entonces se divide en etapas diferentes. Ya. ¿Tú qué sentiste el primer día cuando te encontraste en Mauthausen? Bueno, la primera impresión no fue en Mauthausen, la primera impresión fue en la estación que desembarcamos, porque veníamos, nos enviaron en vagones de caballerías y allí íbamos abarrotados que no podíamos movernos, y la gente pues con la transpiración, pues las necesidades que tenía la gente de más aquello, los vagones aquellos olían a cuadra y era horroroso viajar horas y horas metidos en aquellos vagones sin agua, sin poder hacer las necesidades que los hombres tienen necesidad de hacer, y aquello fue horroroso. Y cuando abrieron las puertas del tren, lo primero que vi fueron unos hombres que estaban construyendo con vagonetas un muro, e iban vestidos con trajes rayados, que me recordaron cosas de mi infancia cuando iba al cine. Yo vi una película que se llamaba El condenado de Sing Sing o algo así, y que iba con trajes rayados. Y aquello me causó una impresión ya, sabiendo que existían campos de concentración, un poco, me deprimía un poco. Tú que estuviste tan cerca de los nazis y de los SS, ¿cómo definirías un nazi? Primero lo definiría como un hombre que ha perdido toda su personalidad. Y cuando un hombre pierde esa personalidad, ya no es hombre, nada más que es una especie de robot, que podríamos llamar, no sé si se llama así. Sí, sí, sí. Pero es cierto lo que algunos dicen, que algunos de los SS o los SS eran profesionales que cumplían con su obligación. No, no eran profesionales del crimen. Primero porque les habían enseñado a matar.
Y segundo, porque les habían enseñado a odiar. Y tercero, porque la misión concreta de ellos era eliminar a aquellos que no eran de raza aria, porque decían que nosotros éramos Untermensch, hombres inferiores. Es decir, que todos los hombres del Mediterráneo, de las costas mediterráneas, éramos hombres inferiores. Pero ¿cómo se puede explicar que un hombre no tenga ningún escrúpulo, que acepte hacer aquellas cosas, que se degrade hasta tal punto? Yo creo que el nacionalsocialismo es un fenómeno que no se ha estudiado todavía con profundidad. E inclusive que todavía quedan reminiscencias en toda Europa y que van apareciendo poco a poco. Mismo esta mañana he visto unos carteles, los nacionalsocialistas catalanes, los nacionales. Para mí, yo considero eso como una vergüenza, un insulto mismo. ¿Pero tú crees que estos hombres pudieron elegir entre ser una cosa o ser otra? Sí. Al mismo tiempo hay otro problema. Hay el hombre que cae dijéramos, en la trampa. Y cuando uno cae en la trampa y ha empezado a hacer mal, continúa a hacerlo y entonces es peor. Pero este es el caso de los SS. De algunos. Pero en principio eran gente ya preparada para ello y educada para ello. Porque de la forma que ellos pegaban, maltrataban a la gente, era una cosa estudiada, era una cosa... Científica. Científica, completamente científica. Ya. ¿Cómo era la filosofía del trabajo dentro del campo de Mauthausen? La filosofía nazi del trabajo, me refiero. El primer periodo, que es el periodo de 1940 hasta 1942, la filosofía del trabajo era inexistente. Al hombre se le tenía que hacer trabajar, pero sin que ello representara un provecho. Era una humillación constante y cada día del hombre. Es decir, por ejemplo, la gente que estaba en la compañía de castigo y tenía que subir piedras por la escalera, la célebre escalera de Mauthausen, que es horroroso recordarlo. Aquellos hombres, aquella misma piedra que habían subido, más de una vez la tenían que bajar, dejarla en el suelo y coger otra. Es decir, que era la humillación constante, disminuir al hombre. Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta las condiciones que el hombre vivía allí. Es decir, los primeros 3 o 4 meses que la gente estaba allí, empezaban a perder de sus facultades físicas y algunas mentales. Y por ejemplo, yo recuerdo el mes de agosto de 1940, cuando hablo de los españoles, quiero decirte que hablo de todos los deportados, de todas las nacionalidades. Es un homenaje a todos. No quiero hacer chauvinismo de ninguna clase, porque creo que es muy importante que sepa el mundo que Europa entera, en Mauthausen habían 41 nacionalidades diferentes, y que esas 41 nacionalidades han sufrido lo mismo. Judíos, españoles, holandeses, es decir, todos los hombres que estaban allí. Como decía, por ejemplo, cuando el sistema del hombre se descomponía, si quieres, por la alimentación y por el trabajo, empezaban las enfermedades. Cada uno de nosotros tenemos un metabolismo y es diferente, ¿no? Una de las primeras enfermedades que yo vi aparecer en el campo fue la edema. Es decir, se les hinchaban los párpados y se les caían, ¿sabes?, como bolas. ¿Tú crees, Juan, perdona, pero sé que es un... No, soy sensible a ello. Sé que es un poco duro para ti hablar de esto y te agradezco que hoy hayas venido y nos des la posibilidad de que lo conozcamos con más profundidad. ¿Tú crees, Juan, que el pueblo alemán fue cómplice de toda esta barbarie? Yo creo que todos los pueblos en ciertos momentos son cómplices, pero no diré que lo son por voluntad, lo diré que por cobardía. Y yo creo que en aquellos momentos Alemania, por cobardía, se marchó hacia el nacionalsocialismo. Pero no que el pueblo alemán fuese distinto a los otros pueblos. No, absolutamente, porque yo tengo amigos alemanes, alemanes han habido con nosotros. Claro. Hay una cosa que la recordaré toda mi vida. El primer trozo de pan que me dio una persona en el campo era un alemán, y eso no se olvida. Era espontáneo. Es decir, que yo cuando hablo del pueblo alemán hablo de una situación política, pero no hablo del pueblo alemán, del pueblo trabajador.
Es posible que en un momento dado el pueblo alemán cayera en la debilidad. En la debilidad esa. Pero en fin, yo no tengo que acusar ni al pueblo alemán, como no puedo acusar al pueblo español. Ya sabemos cómo ha vivido durante 40 años. Sí. Y esos 40 años han marcado al pueblo español. Hay gente que se permite decir que el pueblo español era cobarde porque no se defendía. ¿Cómo iba a defenderse? Se habían matado y asesinado a lo mejor de esta tierra. Y a nosotros que estábamos fuera sabíamos lo que pasaba aquí. No es odio que tengo contra nadie. ¿Para qué el odio no sirve para nada? Todo es esperanza. Pero de todas maneras la industria alemana sí que fue culpable al utilizar toda esta mano de obra y al aprovecharse de estos esclavos. La industria alemana no solamente fue responsable. La industria alemana, a partir de 1942, cuando ya las necesidades de la guerra, sobre todo las necesidades de la guerra, tenían necesidad de hombres para trabajar en las fábricas, en los diferentes sitios para la producción de guerra. Las empresas alemanas pagaban a los SS y nosotros, los que íbamos a trabajar a las empresas alemanas, éramos esclavos, éramos una especie de material. No éramos otra cosa que eso. Pero los deportados, cuando hablo de deportados, quiero que se tengan en cuenta que eran todos de todas las nacionalidades. Pero de todas maneras, entre los deportados había clases, había jerarquías, bueno, y hubo deportados que fueron capos y que se aprovecharon del sistema. Eso para el mundo de la deportación se comprende. Porque los campos de concentración, como las cárceles, hay en el interior del campo, se organizan todos los sistemas para la vida del campo. Están los parias, que son los que cargan todo. Estaban los carpinteros, estaban los cocineros, estaban los barberos. Yo tuve la suerte de entrar en una oficina y ser un administrativo, pero era un prisionero como todos los otros. Esa era la organización interior del campo. Pero después estaban todos los diferentes otros trabajos, por ejemplo, carreterías que se hacían, reparaciones que se hacían en sitio, después estaban los que iban a picar piedra. Pero esto, hasta el 1942, no era nada más, era para humillar a la gente. Ya después, a partir del 42, la organización se hace de otra manera. ¿Cómo era un día cualquiera en el campo? ¿Lo puedes describir? Muy malo. Un día cualquiera en el campo era muy malo. Porque cuando un hombre salía al trabajo, no sabía si iba a volver. Los que trabajaban en la cantera, por ejemplo, trabajaban con martillos de esos, de picar la piedra, de cortar la piedra. Yo no sé si, creo que los obreros que trabajan en eso se darán cuenta lo que representa un hombre que pesa 50 kilos y tiene un martillo. No puedo decir lo que pesa, pero mejor pesa 60 kilos. Y que tiene que cortar piedras. Y además con el movimiento, llega eso, el temblor. Y después los que tienen que acarrear piedras, que las tenían que llevar en una especie de parihuelas. Y los SS se divertían mucho en poner gente de diferente otras estatura para que la piedra no tuviera equilibrio en las parihuelas, se cayera y a lo mejor caía encima del pie de uno y le rompía el pie o le seccionaba el pie. Y si el hombre le seccionaba el pie o le rompía el pie, allí se quedaba y hasta que no terminaba el trabajo o le hacían trabajar a palos y si no se podía levantar, allí se moría. Y a todo esto le añadías una mala alimentación. Bueno, la alimentación, cuando te he hablado de que quisiera que esto... En el mes de agosto, cuando te decía que la gente se les hacían perlas así, de agua, se les hinchaba la cabeza y parecían fenómenos, parecían esas cosas de ciencia y ficción, ¿comprendes? Y al mismo tiempo, cuando la enfermedad aparecía en las piernas, empezaban a hincharse las piernas, era la muerte que iba apareciendo poco a poco, sin ninguna remisión. Yo me recuerdo de mis amigos de infancia que han estado allí, dos. A uno se le iban hinchando las piernas y sabía lo que era aquello. Sabía que cuando ya llegaran a cierto lugar era un hombre muerto. Y a otros se les hinchaba el vientre, a otros se les hinchaba las partes genitales.
Pero sobre todo lo que era horroroso de ver esas cabezas deformadas, como monstruos. Eso es el nacionalsocialismo. Esa es la nueva sociedad que querían crear estos señores. ¿Y cómo era posible entonces, en este ambiente de muerte, de hambre, de terror, mantener la dignidad humana, la solidaridad? Todo es cuestión de esfuerzo, de voluntad y sobre todo de suerte. La suerte ha jugado un papel importantísimo en la vida de los hombres. Después hay cosas que son incomprensibles. Yo siempre he dicho que el hombre es un fenómeno extraordinario. No sabe nunca ni la fuerza ni cuáles son sus posibilidades. Yo creo que en los momentos difíciles de la vida se abren unas ciertas alveolas en nuestro cerebro y nos muestran cosas que nosotros no hemos podido ni podíamos comprender en ciertos momentos. Es decir, yo creo que todavía no me conozco lo suficiente. Pero incluso tú mismo, ¿cómo era posible luchar para que no te degradaran, para mantenerte firme? O sea, ¿tú qué mecanismos utilizabas? No te lo puedo decir exactamente, pero mi mecanismo yo creo que era la voluntad de vivir, las ganas de vivir. Claro que había otros que esa voluntad les había desaparecido por razones bien características, mal alimentados, a palos todos los días. Aquella gente no podía vestir. Yo he tenido la suerte, tengo que confesarlo. He tenido la suerte de estar en una oficina, pero yo he pasado 8 meses como todo el mundo. Y cuando aquellos 8 meses que tú estuviste en la cantera, subiendo la escalera de los 186 escalones, acarreando piedras, ¿cómo te imaginabas el futuro? Yo tenía muchas ganas de vivir. Y siempre me ha parecido que la vida es muy agradable. ¿Pero tú pensabas que todo aquello iba a finalizar algún día o que sería eterno? Sí, claro. Yo no me quería hacer eterno. Ni creo ser eterno, pero en fin, siempre tenía la esperanza que ganaríamos, porque teníamos razón. Pero cuando estabas en la escalera o cuando estabas viendo el mal tan de cerca, ¿te imaginabas el infierno entonces? Sí, aquello era un infierno, más que un infierno. ¿Crees que era peor que el infierno, que la idea que tenemos? Es decir, está Dios y está el infierno. Yo creo que Dios nos olvidó. Si existe Dios, con todo el respeto que tengo a los que creen en Él, yo creo que nos olvidó. ¿Tú te sentías olvidado por Él? Nos sentíamos olvidados. Eso no quiere decir que algunas veces en la duda, porque todos los hombres dudan, levantaran sus ojos hacia arriba, buscando un no sé qué. Pero vamos a hacerte... me emociona hablar de ello. Ya lo sé, Juan, ya sé que... Me emociona hablar de ello porque a través de lo que yo veo y observo, están delante de mí todos aquellos que han muerto allí. Pues entonces lo que quizá vale la pena es pensar en ellos y que vale la pena hablar de ellos. Esto ha sido lo que me ha mantenido siempre firme. Y yo creo que muchos de nuestros compañeros y compatriotas que a lo mejor me están oyendo han hecho lo mismo que yo. Exactamente. No ha habido héroes, ha habido hombres que se han defendido, es todo. Y al mismo tiempo que se han defendido pensando en un mañana que afortunadamente nosotros los que hemos sobrevivido lo encontramos en esta patria nuestra. Gracias a vosotros, además, Juan. Tú estuviste trabajando después de los 8 meses en que estuviste en la cantera, pasaste a la oficina y trabajaste allí como administrativo. Allí tú descubriste muchas cosas que luego pudiste utilizar en procesos contra los nazis. Allí tú descubriste la mentira de la muerte. ¿Puedes contar un poco cómo fue tu trabajo? Sí, yo voy a pasar un poco de lado cómo entré allí, porque es una anécdota, ¿no? Pero haces bien de preguntarme eso, porque descubrir el sistema administrativo concentracionario es una cosa desconocida. Mismo actualmente desconocida en los países donde ha habido deportados. Yo creo que los que mejor lo conocen son nuestros amigos judíos, porque ellos han tenido la posibilidad y se han defendido muy bien, los cuales
hay que rendirles homenaje. Yo al entrar en la oficina, entré y me pusieron pues para hacer las listas de los españoles y demás. Es decir que yo aprendí el alemán en 6 meses, porque yo dije, bueno, tú aprendes el alemán, aquí vas a desaparecer. Tuve la suerte de, por un esfuerzo, subiendo piedras y demás, aprendí el alemán. Y poco a poco, pues, fui aprendiendo más. Y entré a la oficina para hacer las listas de los españoles. Pero con que iba progresando en alemán, me fueron dando trabajo más complicado. Y entonces me dieron el trabajo de hacer las actas de defunción. Es decir, cuando un hombre moría en el campo, yo tenía que ir a verlo y todos llevaban una plaquita aquí con su número y pues, al mismo tiempo que miraba la placa, apuntaba el número para hacer la acta de defunción, tenía que ver al muerto. Eso quiere decir que yo era casi la funeraria. Y era horrible e interesante de ver lo que es un muerto, ver su cara, ver sus ojos, ver el rictus, ver sus manos cerradas, abiertas. Cada hombre cuando muere tiene una expresión. Bien. Son expresiones que yo quisiera que la gente las comprendiera, porque hay muchos que han muerto allí, dejando a su esposa en España o en otro lugar, dejando hijos. Y la expresión de la muerte, cuando lo mirabas bien, la encontrabas. Los ojos parecía que se alejaban e iban a la búsqueda de lo que perdían. Es muy interesante esta cuestión porque es casi una filosofía hablar de ello. Y después, no solamente la muerte en estas condiciones, por ejemplo, cómo morían los españoles y los otros deportados, morían de 100 maneras, con inyecciones de benzina. Los marcaban en el pecho, en la enfermería, porque ya los encontraban que no servían para trabajar. Llegaba el médico y les ponía una inyección, les hacían poner inyecciones. ¿Y cómo lo sabía yo? Perdón. Porque antes de morir me traían las fichas a mí a la oficina y estaban vivos todavía, que yo hacía las actas de defunción de ellos. Es decir, mientras estaban vivos. Estaban vivos. Por ejemplo, los que iban a la cámara de gas, donde aquí tengo una lista, en donde hay 449 españoles que han sido que han muerto en la cámara de gas de Harheim, que ellos, los alemanes, le llamaban un instituto. Estas listas las dan como marchando. Lo voy a leer. Recapitulación de las listas de españoles que figuran en algunas de las listas colectivas de los supuestos transportes de enfermos inválidos a un sanatorio en el campo de concentración de Dachau. Este campo de concentración de Dachau no existía para esta gente. La primera lista, por ejemplo, sale el 12 de agosto de 1941 y el 10 de septiembre del 41 los 15 que están aquí mueren todos el mismo día. Qué casualidad. De muerte natural. De muerte natural, además por orden alfabético. Y esto se puede comprobar porque las listas están en la Cruz Roja. Estas son copias de ellas. Las listas están en la Cruz Roja. Las listas están en el Ministerio de Antiguos Combatientes Franceses porque aquí no lo podíamos traer. Nos hubieran tirado al fuego. Éramos malos españoles. No podían tenerlo eso ahí. Era una acusación inclusive para ellos. Hablo de los franquistas, que habían comprendido. Sí. Y aquí mismo, en esta lista, tienes 2 hermanos que mueren el mismo día. Sí, se trata de Agapito Cuesta Sánchez y Crescencio Cuesta Sánchez, del pueblo de Lanzaíta de Ávila. Bueno, esto es una prueba como muchas otras pruebas. ¿Por qué yo me permito enseñar esto? Es porque hay gente que dicen que es mentira, que no ha habido cámaras de gas, que no ha habido autobuses que se gaseaba la gente. Todo eso es una verdad pura. Por ejemplo, los que iban con los autobuses, ponían el tubo de escape, estaba de una manera,
que los gases entraban dentro del... En los 3/4 de hora de camino hasta el lugar donde los tenían que incinerar, ya llegaban muertos, nada más que tirían de ellos y hacerlos pasar al horno crematorio. Y muchos de ellos eran inválidos de la guerra civil, ¿verdad? O sea, que llegaron allí... Llegaron un grupo de inválidos, pero fue en un transporte que era el 23 de agosto de 1941. Y allí llegaron un grupo de antiguos combatientes de la República, en fin, soldados del ejército republicano. Los unos con el brazo cortado, otros con la pierna cortada, y el grupo aquel desapareció. Pero con que teníamos al lado este célebre castillo de Harheim, que fue utilizado en principio para los niños alemanes, porque los nazis no querían tener inválidos, mismo de su propia nacionalidad. Y los que inauguraron los institutos donde se gaseaba a la gente eran niños alemanes, eran ancianos impotentes o enfermos alemanes. Es decir, que la primera experiencia que se hizo de eutanasia fue con los alemanes. Y luego, naturalmente, cuando la invasión de Europa, allí ya fueron todas las naciones, y en particular en Auschwitz, donde se eliminaron 5 millones de judíos. Pero hubo 4 millones de no judíos también, y entre ellos los pobres gitanos, que nadie se acuerda de ellos. Y los gitanos murieron allí lo menos 2 millones. Nadie se acuerda de ellos, porque eran gitanos. Quizá porque no tienen dinero para poder hacer propaganda de... No, es que yo creo que existe un racismo y que debiéramos pensar un poco que los gitanos, los judíos o los hombres de color somos todos iguales. Valemos todos igual. Y hay que respetar al hombre ante todo. Juan, tú cuando trabajas en la oficina te conviertes en un privilegiado y a pesar de esto, o sea, ya puedes estar un poco mejor, ya tienes más esperanza de sobrevivir, pero a pesar de ello tú trabajas con la resistencia del campo, con la organización clandestina de resistentes en el campo. ¿Por qué lo haces esto? Es normal. Pero podías haberte inhibido, podías haberte olvidado de los demás, No, ahora... No, eso no, depende de caracteres. Cuando uno lucha por la libertad, va hasta lo último. ¿Y qué trabajo hacías exactamente con la resistencia? Yo tenía el privilegio de saber cuando llegaba, por ejemplo, una comisión medical. Es un ejemplo, como otros muchos. Y cuando llegaba lo que se llamaba la comisión medical, se escogía a los hombres, es decir, formaban a los hombres, los ponían tú a la derecha, tú a la izquierda. El de la derecha pues saltaba bien, el de la izquierda saltaba mal. Bueno, pues quedaban 50, 60, 100, 200, 300, no importa. En la izquierda, que los consideraban, los alemanes lo llamaban Krippel. Krippel quiere decir que no sirven para nada, desecho. Creo que está bien dicho, ¿no? Lo consideraban desecho. Eso los cogían, hacían unos transportes y los llevaban a las cámaras de gas y desaparecían. Con que yo lo sabía, si había españoles, por ejemplo, hablo de españoles como de franceses, porque también a los franceses los hemos ayudado, sobre todo porque son nuestros vecinos, además no hemos de olvidar que se portaron bien con nosotros. Bueno, hay periodos altos y bajos, pero se portaron bien. Yo tengo que decir que reconozco que el pueblo francés nos ha estimado y nos ha respetado, a pesar de lo que quieran, de lo que digan la gente. Para mí la época de Napoleón se ha terminado. Porque hay que decir la verdad y hay que ser honesto. Y naturalmente, pues entonces, pues con que sabía, por ejemplo, que iban a una comisión médica, los españoles que se encontraban rezagados, un poco escondidos porque enfermos o demás, se les dejaba en el campo para que pudieran recuperar. Ale, afuera, a trabajar, porque trabajando... O sea, tú tenías la posibilidad de poderlos mandar a trabajar sí, y que no... Cogía a los secretarios y decía, oye, españoles no quedan en el campo, a trabajar. Mismo si los españoles no sabían por qué, o franceses, no importa, gente que se pudiera salvar. Pues, primero no podías decir nada, eran confidencias. Y todo era un trabajo secreto. Y después... había gente, por ejemplo, sobre todo los españoles no, pero los franceses, por ejemplo, con la complicidad de la oficina,
Por ejemplo, sabíamos que uno estaba condenado a muerte, y que un día a otro le iban a llamar para fusilarlo, o que lo iban a colgar, porque allí todo pasaba así. Pues aprovechábamos con la complicidad de la enfermería, y cuando moría, por ejemplo, uno, se cambiaba el nombre, se le hacía morir a él, y él cogía el nombre. Pero tú sabías que te estabas jugando la vida, Bueno, y tú sabías cómo morían. Allí nos la jugábamos todos los días, mismo sin saberlo. Y al mismo tiempo, cuando anotabais todas las... hacíais estas fichas con las fechas de defunción, etcétera, ¿tú tenías conciencia de que estabas guardando algo para la historia? Pues claro que sí, porque todas estas listas, todas estas cosas que actualmente han salido, yo tengo un libro que lo he dejado allí, están todos los nombres de todos los españoles muertos en el campo. Y estas listas de todos los españoles que han muerto en el campo ha permitido después de la guerra que las familias se enteren. Y después las viudas que han quedado, hemos hecho lo necesario a través de nuestras organizaciones, la Federación Española de Deportados, y con la ayuda de nuestros camaradas y amigos franceses, hemos podido conseguir que las viudas españolas despreciadas aquí se las indemnizara y se las pagara una pensión. Estoy seguro que me escuchan, que me están oyendo estas viudas. El 5 de mayo de 1945 el campo de Mauthausen es liberado por fin por las tropas aliadas. ¿Qué sentiste tú al ver que eras liberado? La primera cosa que hice fue llorar. ¿Te sentiste un hombre libre por fin? Es una cosa que se explica mal. Pero yo cuando me sentí libre, en las ocasiones de la vida se llora por alegría, se llora por tristeza. Aquel día lloraba de alegría. Y no era yo solo, éramos todos. Aquello fue formidable. La gente nos abrazábamos. No sabíamos lo que hacíamos. Éramos niños. Acabábamos de nacer siendo hombres. Pero a pesar de todo, vosotros, los deportados españoles, los ciudadanos del Estado español, sois los únicos que no podéis volver a vuestra tierra, que os tenéis que quedar fuera. Eso fue muy duro, fue terrible. Ahí es un pasaje histórico muy duro, diré tan duro como el campo de concentración, porque el tener familia en España, el amar a su país, los recuerdos que comportan. Por ejemplo, yo me paseo por Barcelona. He nacido en Barcelona. Mis padres segovianos, mi madre sabileña. Soy catalán. Soy catalán de corazón. Y cuando me paseo por Barcelona, que paseo por el barrio gótico, todos son recuerdos para mí. Yo tengo una anécdota preciosa. Porque tú, perdone que te interrumpa, pero tú volviste muy tarde a Barcelona. Al cabo de 38 años. Hasta el cabo, y tenías cuando murió el generalísimo. Fue entonces cuando regresaste. ¿Y qué sentiste la primera vez cuando viste la Rambla? Una gran emoción. Una gran emoción. Me pasé por la Rambla y me parecía oír el tinteo de los tranvías. Cuando estaba en el plano de la Boquería, con 40 años, es enorme, me parecía ver a los pintores de brocha gorda como los alabarderos, ¿sabes? Que llevaban una brocha gorda, porque entonces, debido a los parásitos que había en la casa, se blanqueaban las casas. Y allí estaban, pues, estos pintores de brocha gorda, con esos palos que parecían alabarderos. Después había los ¿cómo se llama? Los camalik, se llamaban, los hombres de pena, que llevaban una blusa azul, muy limpios, muy elegantes. Todo aquello que me faltaba. Delante del liceo me faltaba aquello. Me faltaban los tranvías. Pero ya cuando me puse en la Rambla de las Flores, ya las Flores me recordó la Rambla. Y me estuve parando viendo los kioscos de flores. Y con que era el primer día que había llegado a Barcelona y tenía que ir a ver a mi madre, que no sabían que había llegado, me fui a una florista, que la llaman la señora María. Y le dije, señora, mire, quiero comprar unas flores. Fue muy simpática conmigo, digo, las quiero para mi madre. Y le dije, mire, acabo de llegar, es la primera vez que vengo a España al cabo de 38 años de exilio. Ay, de húmedo, me decía, ay, Dios mío. Pero con la simpatía, la señora enorme.
y no me quiso cobrar las flores. Ese es el recibimiento. Juan, ¿tú crees que ahora, después de haber hablado de todo esto, después de haber visto las terribles imágenes que acabamos de ver, crees que es posible evitar la barbarie? Yo creo que es una cuestión de inteligencia y de voluntad de todos. A mí me da mucha pena ciertas cosas que pasan en España. Me da pena, porque yo creo que la violencia no sirve para nada. Lo que he comprobado es que un personaje, y que lo diga un republicano, es un honor para él. El rey de España, Juan Carlos, ha hecho una buena labor. Y yo le digo, como buen republicano, salud. Juan, ¿tú crees que te han robado la vida, que te han estafado la juventud? A mí no me han estafado nada. A mí me la han robado, pero estafado no. Pero me la han robado, pero estoy satisfecho de mi vida. Pero después de todo lo que has pasado, ¿tú sigues creyendo en la humanidad? Claro que sí. No más faltaría eso. Si no creyera en ella, ya me hubiera suicidado. ¿Pero cómo es posible creer en ella? Claro que hay que creer en ella. No hay que perder nunca la esperanza. La esperanza es lo mejor que uno puede tener. Sobre todo los jóvenes. Si yo les dijera a los jóvenes, la vida no vale nada, sería un crimen. Además, no es verdad, la vida es muy agradable. ¿Tú crees que la vida vale? ¿Vale algo? Mucho, mucho, porque la vida siempre es factor de progreso. ¿Y qué es lo que te hace vivir a ti todos los días? Ver muchas cosas que no podría ver si estuviera muerto. Yo quiero ver el porvenir. Yo quiero ver la paz. Yo quiero ver que la gente se ame entre ella. Yo detesto la guerra y la violencia. Y exhorto a esta juventud que vive actualmente en España que aprovechen de la democracia, que sepan utilizarla, que sepan comprenderla. La felicidad más grande que tendrá la juventud es saber encauzar este país que tanto ha sufrido por los caminos de la libertad y de la tolerancia. La tolerancia es una de las cosas principales en un país. ¿Es posible, Juan, que tú personalmente puedas olvidar todo lo que has vivido o a veces te regresa, el subconsciente te daña? El subconsciente es una especie de detonador que uno no conoce. Pasas por la calle y ves una persona que se abraza a la otra y eres sensible a ello. Ves a alguien que te pide una caridad y piensas, es que es verdad que tiene hambre. Pero te llega el pasado, te vienen aquellos días. El pasado aparece continuamente. Un deportado no puede olvidar nunca. No, jamás. Eso no se olvida. Y cuando dicen que hay que perdonar y no olvidar, yo diré que es una forma hipócrita de decir las cosas. Difícilmente se perdonan crímenes tan horribles como los que hemos visto. Yo soy de los que creo que no se perdonan. Se los lleva uno hasta la tumba y no quiero ser hipócrita. Yo creo que cuando uno dice, hay que olvidar, no hay que olvidar, pero hay que perdonar. Yo creo que es hipócrita. Yo digo lo que pienso. ¿Y tú crees que hay que recordar, que incluso nosotros tenemos que saberlo? Eso es normal. Yo creo que mi presencia actualmente aquí es denunciar precisamente estas cosas que pueden volver si no tenemos la voluntad y el coraje de combatirlas. Juan, me gustaría hacerte una última pregunta porque lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Crees en la felicidad? ¿Y por qué no? Uno puede ser feliz después de haber pasado tantas miserias. Cuando uno se encuentra con su familia, cuando uno se encuentra con los amigos, cuando uno se encuentra en su tierra, en su patria. ¿Tú no crees que uno no es feliz? Es enorme eso. Eso no se paga con todo el dinero del mundo. La felicidad es querer vivir y es amar a los otros. Gracias, Juan, por haber estado hoy con nosotros. Y ahora te dejamos y nos vamos contigo otra vez a París, al Beaubourg, delante del Beaubourg de Pompidou, para ver aquella pequeña fiesta de la libertad de expresión en la calle, de los jóvenes, de los que cantan, del teatro. Te dejamos allí. Los marginales.
Y te dejamos también con la esperanza de volver a estar contigo. Gracias. Gracias, Y Juan. gracias a los telespectadores y quizá a mis amigos. Y también les damos a ustedes las gracias y ya nos despedimos hasta el próximo domingo. A donné son homme à déplaire, c'est ma morphine, c'est ma coco, toi c'est mon vice, à moi le perlot. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âpre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Je sens que mon âme s'en ira moins farouche dans la fumée qui sortira de ma bouche. Merci. Merci. Je m'appelle Jean Valjean, l'enfant. L'enfant? Bah, si tu veux. Je m'appelle Jean Valjean, l'enfant. Oh monsieur, comme je vous suis gré. Mais t'as un blocage ou quoi? Oh monsieur, comme je vous suis gré. Dis-le avant que je m'énerve. Toi, as-tu vu Cosette? As-tu vu Cosette? Elle est à la fontaine. Oh Cosette. Ça va? Oh Cosette. Regarde la publicité puisqu'ils sont là. Je suis candidat et j'ai envie de constituer une liste pour les européennes. Voilà. Là, les temps sont durs, votez mou. Votez pour eux. À Guillis, à Gogo et bientôt à Gaga. Un champignol, je me permettrai de trancher la mort.